de la cadena del proceso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la distribución y comercialización. Bueno, pues un poco a partir de esta caracterización y de estos desafíos o retos que enfrentamos, quería presentarles algunas de las líneas de actuación en las que venimos trabajando. Por un lado, en lo que es el trabajo más directo con los países socios, trabajamos en el fortalecimiento de los marcos institucionales y normativos, potenciando, por un lado, la consolidación de las propias instituciones en aquellos casos en los que éstas son débiles, a través de formación de su personal, por ejemplo, también o de la dotación de equipamiento, también en la elaboración de planes y estrategias, dentro de los cuales suele haber casi siempre, cuando hablamos de planes nacionales o estrategias nacionales de cultura, un apartado referido a las industrias culturales y creativas, y luego también pues apoyo a veces a través de consultorías en la elaboración de normas específicas. También trabajamos desde el punto de vista de la formación, entendida en un sentido amplio, de tal forma que hacemos o facilitamos la formación de gestores, pero también de artistas y creadores y de técnicos de actividades conexas. También a través fundamentalmente de ONGs venimos apoyando algunos proyectos de incubadoras de industrias culturales. En algunos países, además, con un doble sentido. O sea, hay una parte de la incubadora claramente orientada hacia el mercado y a la generación de empleos, pero hay otra que tiene mucho que ver con inclusión social, sobre todo con esta idea que hablaba al principio de lo que en América Latina llaman microemprendimientos, ¿no? Cómo a través de pequeñas empresas culturales podemos también facilitar la inserción social y laboral de determinados colectivos en riesgo de exclusión social o en exclusión directamente. Apoyamos también la generación de infraestructuras y la dotación de equipamientos. Por ejemplo, en Mali hemos apoyado al Palacio Nacional de la Cultura. En otros países favorecemos la construcción o la mejora de teatros, de residencias de artistas, de salas de exposiciones, de laboratorios multimedia. Tenemos también una línea de financiación que es en la que hasta ahora hemos trabajado menos y estamos pensando, sobre todo a raíz de la creación del FONPRODE, que es el Fondo de Promoción del Desarrollo, que nos va a permitir hacer ayuda reembolsable con una lógica más de créditos, porque hasta ahora casi toda la ayuda que les he estado planteando es cooperación no reembolsable, es decir, básicamente son subvenciones o donaciones. Entonces estamos viendo cómo articular esta línea de financiación a través de préstamos, y luego también trabajamos en la difusión, con la idea que comentaba al principio de abrir espacios que permitan que se pongan en contacto productores y distribuidores de los países en los que trabajamos con otros países, como pueda ser España o otros países del ámbito europeo en los que hay un mayor consumo. Entonces esto lo hacemos a través de la promoción de presencia de artistas y colectivos de estos países en festivales en España, festivales de cine, de música, de teatro, también fomentando los intercambios, la celebración de foros. Para hacer esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son nuestras alianzas e instrumentos? Yo creo que aquí entro ya un poco en la idea de cuáles serían algunas de las formas de trabajo más o menos en red que venimos llevando a cabo, ¿no? Bueno, pues por un lado, desde el punto de vista de la cooperación multilateral, con organismos internacionales, venimos trabajando con UNESCO, sobre todo en lo que tiene que ver en la puesta en práctica de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. En este sentido, con las contribuciones de España a UNESCO, que se canalizan a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, estamos financiando la elaboración de materiales, por ejemplo, para el análisis de las políticas públicas, una guía de industrias culturales para el fomento de este tipo de industrias culturales y creativas, materiales como el prisma de la diversidad cultural para analizar diferentes tipos de intervenciones desde el punto de vista de su respeto a la diversidad cultural. También a través de una contribución muy importante al Fondo para el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio España-PNUD. Dentro de este fondo hay una ventana específica de proyectos de cultura y desarrollo que se están ejecutando actualmente en 19 países, muchos de los cuales tienen un componente importante de industrias culturales y creativas. Después, a través de los programas IBER, son unos programas derivados de las cumbres iberoamericanas que pretenden
el fortalecimiento de determinados ámbitos, como pueda ser la producción audiovisual, el teatro, la música, los museos, a través del trabajo conjunto entre los países miembros de la Comunidad Iberoamericana. Y luego, también a través de la OEI, bueno, es una lástima que no pueda acompañarnos Jorge del Cader, pero sí que puedo comentarles brevemente algunas de las líneas comunes de trabajo que tenemos. Por ejemplo, con fondos de AECID se financia un programa que tiene la OEI de intercambio o de movilidad de agentes culturales, que permite que se pongan en contacto diferentes actores que están trabajando ya en proyectos concretos. Son estancias cortas, con una duración que puede estar entre una semana y un mes y medio, y lo que se trata es fomentar el intercambio de experiencias desde un punto de vista muy práctico. O sea, no son tanto seminarios de formación como efectivamente intercambio de experiencias y conocimientos. También a través de la OEI financiamos una parte del programa CERCA, que es el programa de formación de capital humano para la gestión cultural. En el ámbito de la cooperación bilateral, que es aquella cooperación que llevamos directamente con los países socios, por un lado tenemos las subvenciones de cooperación internacional. Son subvenciones que se conceden de forma directa al amparo de la disposición adicional 18ª de la Ley General de Subvenciones, y básicamente trabajamos en dos líneas. Por un lado, todo el tema de fortalecimiento institucional, que ya les he comentado antes, y por otra, en el apoyo a determinados sectores productivos en el ámbito de las industrias culturales y creativas. Por ejemplo, tenemos una subvención bastante importante para la mejora del diseño y la comercialización de la artesanía en Etiopía. Hemos trabajado también en temas de artesanía en otros países. Trabajamos en el fortalecimiento del Conservatorio de Música de Mali, que es un conservatorio que no solo es de música, sino que también trabaja temas como las artes escénicas. Y en general en el ámbito latinoamericano también pues tenemos varios proyectos. Por ejemplo, en Colombia tenemos una línea muy importante de fortalecimiento de capacidades del Ministerio de Cultura. Tenemos también una convocatoria anual de subvenciones para ONGs. Hay que estar acreditado como organización no gubernamental de desarrollo para poder concurrir como beneficiario, y en esta línea de subvenciones hemos financiado, entre otros proyectos, el FOMEC, que es un proyecto de la Fundación Interarts para el fomento de las empresas culturales y creativas, con el que se ha venido trabajando hasta ahora en países como Senegal, Ecuador, Honduras. También tenemos una convocatoria abierta y permanente, abierta durante todo el año, que se resuelve en dos procedimientos, es la llamada CAP, y a través de la CAP financiamos una gran variedad de intervenciones, desde foros de intercambio, talleres, festivales, proyectos puntuales. A esta convocatoria pueden presentarse cualquier persona física o jurídica, española o extranjera. No es preciso que esté constituida como ONG, y pueden incluso presentarse entidades con ánimo de lucro, siempre y cuando el proyecto en sí sea un proyecto que no contemple una generación directa de ingresos, sino que sea un proyecto con un enfoque social, y hay una serie de requisitos específicos para las entidades con ánimo de lucro, distintos de los que se exigen para las entidades que no lo tienen. Luego trabajamos también a través del programa CERCA, que es un programa de formación de capital humano en todos esos ámbitos que he comentado al principio, en temas de gestión cultural entendida en sentido amplio. Y el FONPRODE, que bueno, es un fondo que se está empezando a crear ahora y que probablemente sea una de nuestras líneas de trabajo en el futuro desde el punto de vista de la cooperación financiera reembolsable. Además de eso, editamos varias publicaciones en la colección de Cultura y Desarrollo, a la que se puede acceder desde la página web de la ECID. Hay en concreto dos volúmenes, uno sobre redes culturales y otro sobre industrias culturales, que creo que pueden ser de su interés, y también mediante la organización de foros. Además de los foros que financiamos a través de las convocatorias de subvenciones, la propia agencia organiza algún foro. Por ejemplo, el último que tuvimos muy relevante, celebrado de manera conjunta con la Comisión Europea, fue un seminario sobre cultura y desarrollo en Girona en el mes de mayo. Y bueno, así como con carácter general, esto es lo que quería comentarles del trabajo que hace la agencia. En cuanto a la idea de las redes, y por lanzar algunas ideas para el debate, yo creo que el término de redes es un término que se ha popularizado mucho en los últimos tiempos. De alguna manera lo asumimos ya como una metáfora del tiempo en que vivimos, de esta era de la globalización, del ámbito de la posmodernidad.
Pero creo que, como ya se ha señalado antes, es un término que se utiliza con mucha frecuencia sin que muchas veces nos paremos a analizar de qué estamos hablando, ¿no? Cuando estamos hablando de redes, porque se presupone que el trabajo en red o que las redes son buenas en sí mismas. Creo que es importante tener en cuenta, cuando exploramos las redes, ver quiénes son los distintos miembros que componen esas redes, cuáles pueden ser los intereses diversos que tienen los miembros de las redes y cómo eso afecta al trabajo de esas redes, quiénes actúan o deberían actuar como nodos o catalizadores de esas redes, cómo evitar duplicidades entre redes ya existentes, es algo que observamos con cierta frecuencia. También cómo articular los mecanismos para el compartir o transferir conocimientos a través de estas redes, entendiendo que es algo más, que compartir y generar conocimientos es algo más que simplemente compartir información. Y aquí es cierto que las tecnologías de la información y la comunicación han abierto nuevas posibilidades, pero creo que también pues cabe revisar de qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de comunidades de buenas prácticas, quién certifica o quién califica una práctica como buena o no, buena para quién. Son preguntas para las que no tengo respuesta, pero que creo que deberíamos plantearnos, ¿no? Definir cuál es el ámbito y el alcance de las redes. Probablemente, dada esta diversidad de intereses de los actores que las componen, bueno, pues puede haber unos ámbitos concretos en los que interesa ser parte de la red y otros en los que no. También, bueno, yo creo que hay un tema importante, ¿no?, de definición del alcance. Cómo garantizar al mismo tiempo, como se comentaba aquí, que las redes tengan una cierta estabilidad, que las dote de una determinada fuerza que les permita consolidarse, y al mismo tiempo garantizar que sean redes abiertas y flexibles para evitar que siempre estemos los de siempre trabajando en cosas que ya no sabemos. Y luego un aspecto que creo que está un poco vinculado a los anteriores, que es el que tiene que ver como con los diferentes mandatos y legitimidades de los miembros que componen la red, y que está vinculado también a lo que hablaba antes de la diversidad de intereses, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de este tipo de redes en las que se integran representantes del sector público, representantes de la empresa, representantes de la sociedad civil. Bueno, ¿cómo articulamos de una manera más o menos ordenada esos diferentes intereses que aparecen ahí representados, ¿no? Y bueno, pues con esto concluiría la presentación. Les dejo mi correo electrónico por si tienen cualquier duda o comentario. Muchas gracias.